bienvenidos a la inducción y reinducción de seguridad, salud en el trabajo y calidad de la empresa Estrategia Empresarial para el año 2024, aplicado a todas las sedes de la empresa. ¿Quiénes somos? Somos aliados estratégicos de negocios para un amplio rango de industrias a nivel regional y nacional. Tenemos dentro de nuestros servicios investigación de mercados, gestión social, auditoría, suspensiones y reconexiones de servicios públicos, auditoría a la conversión de gas natural vehicular y gestión de recaudo de los diferentes tipos de contrata. Nuestro sistema de gestión como aspecto número 1. Dentro de nuestro sistema de gestión tenemos vinculados los procesos. Los procesos operativos directamente relacionados con la actividad son suspensión y reconexión de servicios públicos, gestión de la cobranza, servicio postventa del gas natural vehicular y gestión social de los procesos en servicios públicos, apoyados o soportados en los procesos estratégicos de planeación estratégica, gestión de licitaciones y gestión y mejora HSQ, y en los procesos de apoyo de gestión humana, gestión administrativa, compras, almacén y suministros y mantenimiento. Para todo lo que tiene que ver con nuestros riesgos laborales, la administradora de riesgos laborales para nosotros es ARL Sura, una aliada en todo el tema de promoción y prevención de riesgos, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Dentro de todo el tema de la contratación debemos tener en cuenta lo que son los deberes de los empleados y las responsabilidades en seguridad, salud en el trabajo. Empezamos por los deberes. Los deberes de los empleados son asegurarse de haber llevado a cabo todas las acciones relacionadas con el contrato de trabajo, cumplir con el contrato de trabajo, realizar las labores para las que fue contratado, respetar las normas y los procedimientos de la empresa, cumplir con los horarios. Las responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo, procurar el cuidado integral de su salud, suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud, cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión, informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en el lugar de trabajo, participar en las actividades de capacitación, seguridad y salud en el trabajo definidas en el plan, participar y contribuir en el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión, entre otras responsabilidades. El equipo de trabajo HSQ está conformado básicamente por la jefe HSQ y un analista HSQ en el departamento del Atlántico. Y tenemos 2 personas directas contratadas que van cambiando dependiendo de la necesidad, y son la aprendiz de seguridad y salud en el trabajo y calidad, que es la aprendiz de Atlántico, y un analista en la sede Cali de seguridad, salud en el trabajo y calidad. Los objetivos del sistema de gestión en seguridad, salud en el trabajo y calidad son los siguientes: destinar los recursos para la implementación del sistema, fomentar la cultura de la prevención mediante un programa de capacitaciones, aplicar la mejora continua en todos los procesos involucrados en la empresa, implementando el mejoramiento y las acciones correctivas, establecer indicadores para monitorear el desempeño, reducir los indicadores de accidentalidad y enfermedad laboral, disminuir también la tasa de ausentismo, cumplir con la legislación y algunos estándares de calidad o estándares de seguridad, y mantener controlados los riesgos, especialmente el riesgo de seguridad vial, que es el riesgo que más impacto tiene sobre las actividades. Estrategia Empresarial tiene unas políticas que soportan todo el sistema de gestión. Estas políticas son las siguientes: la política HSQ, que es una política basada o fundamentada en todo el tema de la implementación del sistema de gestión, el destinar los recursos humanos, técnicos, tecnológicos, financieros para la implementación y el sostenimiento del sistema, estableciendo los objetivos claros para el cumplimiento del sistema de gestión, mantener un ambiente de trabajo sano y seguro para los trabajadores en el que los riesgos estén controlados, cumplir con la normatividad legal vigente y los requisitos que apliquen a cada uno de los procesos. Además, gestionar los riesgos prioritarios como lo son el riesgo de seguridad vial y el riesgo público. Esta política fue revisada y es actualizada una vez al año por gerencia.
La política de no alcohol, cigarrillo y drogas, la cual tiene como prioridad mantener un ambiente sano y seguro de trabajo. En esta política se prohíbe la posesión, uso y venta de bebidas alcohólicas, alucinógenas o sustancias que generen dependencia en los sitios de trabajo o en los sitios de prestación de servicio. Está prohibido igualmente presentarse a trabajar bajo efectos de alcohol, drogas y sustancias alucinógenas. La empresa podrá tomar medidas preventivas o correctivas frente a la presentación de estos casos. Se tienen también actividades de promoción y prevención de consumos y tiene documentado un proceso disciplinario para las personas que violen la política de no alcohol, cigarrillo y drogas, considerándolo pudiese ser como falta grave y teniendo en cuenta consecuencias que puedan soportarse sobre la contratación y la finalización del contrato de trabajo. La política de seguridad vial, que es la política en la que la empresa se compromete por mantener controlados uno de los riesgos prioritarios que intervienen en su actividad, que es los accidentes de trabajo, la prevención de los accidentes de trabajo en vía pública o durante la ejecución de las actividades. Las personas que laboren en la empresa estarán sometidas a ciertos controles, capacitaciones, verificaciones como pruebas de alcohol, capacitaciones teórico-prácticas, verificación de documentos como licencias, SOA, tecnomecánica, serán sometidos a capacitaciones dependiendo de los temas y tendrán en cuenta algunos aspectos puntuales para el cumplimiento de la política. El no uso de equipos de comunicaciones móviles mientras se conduce es uno de los lineamientos de la política de seguridad vial. La regulación de las horas de conducción y descanso, en la que todo conductor deberá descansar cada vez que se esté desplazando y tomar las diferentes pausas activas. No deberá ingerir alcohol y drogas durante el tiempo que vaya a desplazarse o antes, es decir, presentarse a trabajar. Está prohibido bajo efectos de alcohol y drogas alucinógenas. El uso del cinturón de seguridad se hace obligatorio para la actividad y el uso de elementos de protección personal para la conducción también se hace necesario, el casco sobre todo en los desplazamientos que estarán realizando en las actividades de la empresa. La política de conflictos de intereses, que es una política que no está muy compacta o de pronto no ha sido socializada, pero es una política que prohíbe todo el tema de los malos manejos, del mal uso del dinero, del mal uso del poder, del mal uso de los recursos que la empresa dispone para las actividades y también las relaciones que se manejen bajo los contratos y la subordinación dentro de la empresa. Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, que es un reglamento que contiene, de acuerdo al Ministerio de Protección Social, algunos aspectos que se consideran importantes para la labor, como los métodos de producción, actividad económica, factores de riesgo a los que se exponen los trabajadores, etcétera. Los trabajadores deberán anualmente rendir cuenta ante el sistema de gestión de seguridad, salud en el trabajo y calidad y también de acuerdo a su nivel de escolaridad, su nivel de rango o si pertenecen a algún tipo de comité. El Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que en la empresa está conformado, es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud, que tiene una funcionalidad específica, participar en las investigaciones de las causas de los accidentes que ocurren en el lugar de trabajo, hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo, velar porque se lleven a cabo todas las medidas y adoptarlas de acuerdo a las recomendaciones, procurar el compromiso, colaboración y participación activa de los trabajadores, actuar como instrumento de vigilancia y control del sistema y asistir puntualmente a las reuniones programadas. El Comité de Seguridad Vial, que está constituido también por miembros pertenecientes a la empresa en diferentes cargos. En el caso del Comité de Seguridad Vial estamos con
Stephanie Castro, que es la analista HSQ, Mercedes Támara, que es la jefe HSQ, Marco Blanco, que es un supervisor de uno de los procesos operativos, y Kevin Vargas, que es otro supervisor de los procesos operativos, hacen parte del Comité de Seguridad Vial. El Comité de Convivencia, que está recientemente renovado, va en vigencia del 2023 al 2025 y sus miembros son Daniel Correa, José Aguirre, Melissa Barraza, por gerencia, nombrados por la gerencia, y escogidos por los trabajadores Marco Blanco, Laura de los Ríos y John Aguilar. También existe la conformación del COPAS, que va del 2022 al 2024 y que está conformado por Edgar García y José Izaguirre por parte del empleador, y por parte de los trabajadores Daniel Correa y Adrián Hernández. Nosotros tenemos un plan de emergencia documentado, que no es más que un trabajo conjunto en el que se tienen algunas medidas preventivas para evitar posibles desastres, indicar tareas, operaciones y responsabilidades cuando se llegue a presentar alguna emergencia o una situación de peligro. El plan de emergencia determina la estructura jerárquica, la autoridad y los organismos llamados a intervenir en caso de una emergencia. Para eso se tienen en cuenta los números telefónicos de cada sede. En este caso les estoy mostrando los números telefónicos de emergencia de la sede Atlántico, pero cada una de las sedes tendrá sus números telefónicos de emergencia en los que se pueden apoyar en caso de una emergencia dependiendo su tipo. La brigada de emergencia está conformada por Mercedes Támara, contra incendios Miguel Solano, primeros auxilios Stephanie Castro, evacuación Jairo de la Osa, y una brigada operativa John Rojas y Marco Blanco para la sede Atlántico. Cada una de las sedes tiene conformada su brigada y será socializada dependiendo de la sede en la que se encuentre. Los planos de evacuación no son más que el resumen o la distribución de las instalaciones de la oficina o las oficinas en las diferentes sedes, con las instrucciones o ubicación de elementos importantes en caso de una emergencia, en caso de una evacuación, en caso de un primer auxilio o de incendio. Ustedes podrán hacer uso del plano para identificar o encontrar los elementos que sean necesarios para afrontar la emergencia. Dentro de nuestros procedimientos tenemos unos procedimientos de trabajo seguro que están asociados a los procedimientos operativos, suspensión y reconexión del servicio de gas natural. ¿Qué entiende por accidente de trabajo? Accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o por ocasión del trabajo y que produce en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Existe diferencia entre el accidente y el incidente de trabajo. Como su nombre lo indica, el accidente es un evento, un suceso repentino que genera lesión en el trabajador, mientras que el incidente es un suceso en el que no hay como resultado una lesión. Este incidente también se puede denominar como casi accidente, que es una situación en la que casi ocurre, pero obviamente no ocurrió. El incidente representa, por otro lado, una oportunidad para mejorar la seguridad de una empresa y evitar futuros accidentes. ¿Cómo debo actuar en caso de un accidente de trabajo? Siempre debo reportar el accidente de manera inmediata, llamar a mi jefe inmediato, a mi supervisor o a la persona que está encargada de mi subordinación. Dirigirme al centro asistencial más cercano. ¿Cómo debo identificar cuál es el centro asistencial más cercano? Pues deben haberme socializado las clínicas que están asociadas a nuestra ARL Sura, o en su defecto debo consultarle al área HSQ, a mi jefe inmediato, a mi supervisor, cuál es el centro asistencial más cercano al punto en el que me encuentro. El protocolo de atención médica en caso de accidente de trabajo, ustedes ya saben que para que los puedan atender debemos haber hecho un reporte desde el área de seguridad y salud en el trabajo llamado FURAT. Para diligenciar el FURAT debemos tener información clara, veraz, oportuna del evento que les ocurrió, descripción del evento, lugar, fecha, hora, miembro o parte del cuerpo lesionada, etcétera. Los detalles puntuales del evento, cómo hacer para comunicarme a la empresa si debo hacer algún reporte, alguna consulta.
a la oficina 377-0110, extensión 110, jefe de gestión humana, o al 377-0110, extensión 106, jefe HSQ, en temas de seguridad y salud en el trabajo y bienestar. Para todo este tema de accidente de trabajo, primero debemos conocer cuáles son los factores de riesgo que pueden inferir en nuestro desempeño o en las labores, qué riesgos se nos pueden presentar. Para la identificación de los peligros y de los riesgos, debemos conocer obviamente cuál es la definición de riesgo y cuál es la definición de peligro. El peligro es toda fuente o situación o acto con potencial de dañar o de causar daño a la salud de los trabajadores en los equipos o en las instalaciones. La fuente de peligro viene siendo el factor que genera la lesión directamente, una herramienta en mal estado, un cableado eléctrico pelado, unas condiciones del piso inadecuadas, etcétera. El riesgo es la combinación de la probabilidad de que ocurra el evento con la exposición o la severidad de las lesiones, es decir, la combinación entre la probabilidad y la consecuencia. El riesgo aumenta a medida que yo me acerco a ese peligro. Es decir, el peligro puede ser el hueco en el piso y el riesgo aumenta cuando yo me acerco a ese orificio, a ese hueco, a esa canalización que puede estar o puede generar un peligro para mí. Los factores de riesgo se clasifican en factores de riesgo físico, químico, biomecánicos, mecánicos, factores de riesgo biológicos, psicolaborales, factores de riesgo público. Vamos a empezar con los factores de riesgo físicos, que son todos aquellos factores ambientales de naturaleza física que pueden provocar efectos adversos a la salud según sea la intensidad, la exposición y la concentración de los mismos. Estos factores de riesgo pueden ser el ruido, cuando estamos en un ambiente con extremo ruido, pero no ruido de bulla de personas, sino ruido de maquinarias, de sonidos altos que puedan dejar en nosotros una lesión funcional, por ejemplo, que quedemos sordos. La iluminación, la sobreiluminación y la baja iluminación también pueden afectar el rendimiento y el aumento de condiciones visuales, de condiciones de calor, etcétera. Dependiendo de las zonas de trabajo, tenemos que tener monitoreado la iluminación, las temperaturas extremas, las vibraciones, las presiones anormales e incluso para las personas que trabajan en el área de la salud, las radiaciones ionizantes, que son esas radiaciones rayos X, ultravioleta, a los cuales se someten esas personas cuando están realizando una radiología, una radiografía o un proceso de ecografía, etcétera. Los factores de riesgo químico se refieren a los elementos o sustancias orgánicas e inorgánicas que pudieran ingresar al organismo por medio de la inhalación, la absorción, la ingestión o dependiendo de la concentración y el tiempo de exposición que pudieran generar lesiones en los trabajadores sistemáticas, intoxicaciones o quemaduras. Estos factores de riesgo químicos o sustancias químicas vienen en procesos presentados pues dentro de las organizaciones que tienen este riesgo como prioritario y que pueden estar clasificados en líquidos, sólidos, aerosoles, gases y vapores. Estas sustancias químicas pueden afectar a las personas desde una simple alergia hasta intoxicaciones y la muerte. Los factores de riesgo mecánicos se refiere a todos aquellos objetos, máquinas, equipos, herramientas que por sus condiciones de funcionamiento, diseño, forma, tamaño, ubicación y disposición tienen el potencial de entrar en contacto con las personas y generar lesiones. ¿Cuáles son estas herramientas? Las herramientas manuales que para nuestros procesos operativos, el pico, la pala, las herramientas de mano como la herramienta de llave de tubo, llave de expansión, llave de boca, destornillador, todas esas herramientas que pudieran tener algún nivel de riesgo para generarnos lesiones a nosotros los que las manipulamos. Los mecanismos en movimiento, aspectos o elementos a presión, puntos de operación, equipos y maquinarias pueden ser algunos de los factores que puedan influir dentro de nuestras actividades. El factor de riesgo eléctrico, que no es más que
los sistemas eléctricos a los que se puede exponer el trabajador cuando realiza su labor, las maquinarias, los equipos que conducen y generan energía dinámica o estática y que al entrar en contacto con las personas pudieran, o y por deficiencias técnicas o por faltas o errores humanos, puedan generar algunas lesiones a los trabajadores. Alta tensión, electricidad estática, también las conexiones eléctricas administrativas para el personal administrativo que se vincula o se conecta para su PC, para sus elementos de oficina, etcétera, también pudiéramos estar expuestos a este factor de riesgo. El factor de riesgo biomecánico, que son todos aquellos aspectos de organización del trabajo o de la estación y del puesto de trabajo que por el diseño que tengamos del puesto, la cantidad de horas que duramos en el puesto, la cantidad de pausas activas que realizamos, etcétera, pueden afectar nuestro desempeño o nuestra salud. Estos factores de riesgo biomecánicos son estar todo el tiempo de pie, sentado, utilizar algunas posiciones incómodas, que realizar sobreesfuerzos, movimientos bruscos, que la altura o el plano de las sillas del puesto de trabajo no estén acorde al tamaño de la persona, el levantamiento de cargas, la vibración o la colocación de nuestra postura frente a la conducción, por ejemplo, los que conducen motocicleta todo el tiempo estar en la moto con una posición, siempre mantener el levantamiento de las herramientas en sus puestos de trabajo, si son supervisores, si son técnicos, etcétera. Levantar los productos. Aquí están unas recomendaciones para todo el tema del levantamiento de cargas, por si acaso alguno de los trabajadores que ingresa está expuesto al levantamiento de cargas. Levante los productos siempre flexionando sus piernas y manteniendo la espalda recta, haciendo la mayor fuerza con las piernas y no con la columna. Transportar los materiales lo más cerca posible del abdomen para evitar sobreesfuerzos, descargar el peso de un lugar a otro haciendo los giros completos del tronco, evitar lesiones ergonómicas y mantener el peso que se vaya a desplazar a la altura del pecho para no obstaculizar la visión mientras se transporta o se traslada de un lugar a otro. El factor de riesgo biológico se refiere a los micro y macroorganismos patógenos, de pronto a los residuos que se encuentran de característicos físico-químicos que pueden generar efectos tóxicos para las personas que entren en contacto con ellos, enfermedades infectocontagiosas, virales, el COVID, reacciones alérgicas, etcétera, que se pueden generar a partir del contacto con animales, hongos, vegetales. Los animales pueden ser picaduras de abeja, mordeduras de ratas, mordeduras de perros, etcétera. Mordeduras de serpiente, también en los hongos o en todo el tema de contaminación de microbios. Pueden estar las personas que realizan acometidas, suspensión por acometida, que incluyen o meten sus manos en aguas residuales, las personas que asisten a baños públicos, todo ese factor de riesgo biológico al que uno se expone en los trabajos o en la condición diaria como persona normal, es un factor de riesgo. Y también cuando asistimos a las clínicas, que nos exponemos a pullones con, con agujas, a sangre o de pronto a elementos hospitalarios. El factor de riesgo psicolaboral, que se refiere a todos los aspectos propios de las personas y de la organización del trabajo al interactuar con otras personas. Entonces, el contenido de la tarea, el trabajo repetitivo, la monotonía, las relaciones jerárquicas, la subordinación, la evaluación del desempeño, la remuneración, la cantidad de trabajo, los turnos extras. Y otro factor que interviene en el tema psicolaboral son los factores extralaborales, que, que de pronto la persona venga cansada, que tenga una vida familiar conflictiva, que tenga problemas psicológicos, que tenga problemas de ansiedad, trastornos físicos, etcétera, que pudieran aumentar ese factor de riesgo en el trabajo para la realización de sus labores y que puede interferir positivo o negativamente para la realización de sus labores. El factor de riesgo público, que son todas aquellas circunstancias ajenas a la empresa y de orden social,
que pueden afectar al trabajador cuando realiza sus labores. Está el tipo de delincuencia, secuestro, incumplimiento de normas de tránsito, maltrato de los usuarios, extorsión, de pronto todo el tema de las manifestaciones, protestas, accidentes de tránsito, delitos internos, todo eso que se pueda generar en el aspecto público, social y que pueda afectar directamente la labor de las personas. Existen unos riesgos prioritarios, esos riesgos prioritarios son los que más generan accidentalidad o de pronto que más generan ausentismo en la empresa o que más generan impacto sobre el sistema de gestión. Estos riesgos prioritarios son el factor de riesgo biomecánico, el tránsito, el psicosocial, el público, y desde que existió el COVID se metió como uno de los riesgos prioritarios dentro de todas las actividades para tener en cuenta cuando se desarrollen algunas actividades dentro de la empresa. Para los riesgos prioritarios se hace necesaria una cantidad de actividades, pero es importante recomendarles que también dentro de nuestras actividades se debe hacer uso adecuado de los elementos de protección personal. Los elementos de protección personal tienen como la funcionalidad proteger diferentes partes del cuerpo para evitar que un trabajador tenga contacto directo con los factores de riesgo que le puedan ocasionar una lesión o una enfermedad. Ojo, los elementos de protección personal no evitan que el accidente ocurra, simplemente trabajan en la protección para que las consecuencias no sean tan graves o para que la lesión sea menos grave. Con respecto a estos temas del EPP, el empleador tiene unos deberes y los trabajadores tienen unas responsabilidades. Los deberes del empleador: asegurar la asignación de los recursos necesarios para el suministro de los elementos y equipos de protección personal requeridos de acuerdo a las normas y especificaciones técnicas. El empleador también debe suministrar elementos de protección personal certificados adecuados para la labor y la naturaleza del riesgo. Capacitar al personal para que use de forma adecuada el equipo de protección personal. Inspeccionar periódicamente el uso de los elementos de protección personal y reponer inmediatamente los elementos y equipos de protección personal cuando se encuentren deteriorados. La responsabilidad de los empleados es básicamente realizar adecuadamente o con carácter obligatorio el uso de los elementos de protección personal asignados por su propia seguridad. Reportar al jefe inmediato y al personal HSQ la falta o el deterioro de los elementos de protección personal. Reportar el no uso o uso inadecuado de elementos de protección personal por parte de sus compañeros o el personal a cargo. Los programas de gestión del riesgo, ya les hablé que son unos programas que se desarrollan para darle cumplimiento al tema de del tratamiento de los riesgos prioritarios. Entonces, los riesgos prioritarios se pueden atender de acuerdo a estos programas. Los programas de vigilancia epidemiológica osteomuscular, el programa de vigilancia epidemiológica psicosocial, el programa de vigilancia de gestión de riesgo público y el programa de gestión de seguridad vial. Entonces, ustedes también deben conocer que existen unos reportes de condiciones inseguras en las cuales ustedes pueden tener para poder reportar los accidentes y los incidentes de trabajo, las condiciones de salud y seguridad, y también deben conocer que la funcionalidad de los programas de gestión de riesgo son para ayudar a disminuir los eventos, los accidentes, las enfermedades que se presentan por algún tipo de riesgo. Las actividades de promoción de la salud: se realizan exámenes de ingreso, periódicos de retiro, se les entregan folletos, actividades de salud que permiten encaminar mejor todas las actividades de salud para que las personas estén alineadas, estilos de vida saludables, electrocardiogramas, exámenes de la vista, etcétera.
quisiera darles la bienvenida a Estrategia Empresarial, de tal forma que ustedes generen una relación laboral duradera para todas las actividades y para todos los contratos que se presenten de aquí en adelante con ustedes. Estrategia es una empresa que brinda crecimiento personal para las personas que se empeñan en mostrar un buen desempeño. Entonces les doy la bienvenida a todas las personas de todas las sedes.